Muy buenas a todos amigos y amigas del mal. Sí, ya estoy aquí otra vez en un nuevo vídeo. El pesado de David del Mal no descansa viene a darte la chapa con la reseña de la que está considerada por mucha gente como una de las mejores obras, si no la mejor, de misterio de la época victoriana y también la primera de literatura inglesa en la que se utilizó el recurso de la habitación cerrada. Ya sabéis, ese misterio en una habitación cerrada donde sucede un crimen, un asesinato, llamadle X, y es imposible de manera lógica, aparentemente, que haya ocurrido un suceso luctuoso de tal calibre, ¿no? El asesinato de alguien, pues porque no puede entrar, nadie ha visto salir a nadie, en fin, ya sabéis por dónde voy. Pues esta novela es esa. La leímos en una de las lecturas que tuvimos en el club de lectura del Mal no descansa del canal, que por cierto, aprovecho ya para deciros que ahora comenzaremos nueva temporada, tenemos que decir todavía el libro, pero vamos, que se pone en marcha después de que haya finalizado el verano, que lo sepáis. Si alguien está interesado, pues me lo dejáis en comentarios o a través de mis redes sociales, me lo comentáis y ya está. Yo os digo un poquito cómo funciona y lo volvemos a poner en marcha todo en breve, nada, muy rápido. La novela de la que estoy hablando no es ni más ni menos que El tío Silas de Le Fanu, que es una auténtica delicia, pero vamos, que no me enrollo más porque no te voy a hacer la reseña en la introducción, así que vamos a hablar ya directamente del libro, entramos en harina, en materia, y ahí ya os cuento todo. Comenzamos. Estad atentos porque el mal no descansa. Como es la primera vez que hablamos aquí en este canal del señor Le Fanu, pues nada, os voy a explicar quién es, pero muy rápido, ¿eh? Tampoco os flipéis que no vamos a hacer aquí ninguna tesis. En un minuto como mucho lo tenemos listo, mirad qué rápido. Le Fanu, irlandés, nace en Dublín a inicios de 1800. En el siglo XIX murió sobre el 1870 y algo, también en Dublín. Estudió en la Trinity College, que fue el mismo sitio donde estudiaron personajes como escritores Maturin, Melmoth el Errabundo, tal vez os suene, y luego otro personaje que nadie conoce, por supuesto, y que a lo mejor ni os suena, como es Bram Stoker, que Drácula, yo creo que si estáis por aquí por el canal, es que no tenéis ni idea de quién es, estoy convencido. Le Fanu estudió Derecho. Lo que pasa es que el derecho como que le daba un poquito de asco, se cansó del derecho, no le gustaba el tema de las leyes y al final se pasó a periodismo. Y allí pues estuvo trabajando en diferentes magazines, uno fue el Dublin University Magazine y luego trabajó en otros diarios y fue precisamente en estos medios donde publicó, pues como por entregas, muchos de sus relatos. ¿Qué ha escrito? Pues a ver, Le Fanu, tenemos lógicamente El tío Silas, del que vamos a hablar y del que ya os he dicho un poco pues la opinión que tiene la gente de esta novela. Tenemos también la famosa Carmila, por favor, que nadie hable de Carmila cuando hable de vampiros, pero bueno, ya la conocéis, aquí en este canal no hablamos de Carmila, podemos hablar algún día, pero ya sabéis mi problema con Carmila, aunque me encante, pero bueno, es ya cosa mía. Me voy a relajar con lo de Carmila. Respira, por favor. Tenemos también La profecía de Klosted, La casa junto al cementerio, que es una caña de novela que os la recomiendo 100%, es de mis favoritas. Bueno, este tipo de cosas, este es Le Fanu. Y con esto y un bizcocho, pues hemos terminado con Le Fanu. Y ahora vamos ahora con la sinopsis, que también os la voy a decir muy rápido porque prefiero simplemente daros un ligero esbozo de lo que es la trama de la novela y que seáis vosotros mismos los que al coger el libro, o si os llama lo suficientemente la atención después de escuchar esta reseña, pues que os metáis ya en materia y disfrutéis de esta obra maravillosa de Le Fanu. El argumento es muy simple. La protagonista es Maud Ruthin, Maud, que es una adolescente que se queda huérfana, su padre muere al inicio del libro, spoiler, bueno, es más, esto creo que en cualquier sinopsis lo vais a encontrar, o sea que tampoco os estoy destripando nada, y se va a ver obligada a viajar o a desplazarse para vivir con su tío Silas en la mansión suya, y entonces ahí en esa mansión pues va a descubrir por X motivos que su vida corre peligro y bueno, y que no es todo tan happy como parecía. Así, a grandes rasgos, este es el argumento, la sinopsis de El tío Silas. Ya os digo, es más una novela de misterio que una novela de terror como tal. Cosas a tener en cuenta y que creo que es bueno saber
o al menos tener ahí un poquito en la cabeza para disfrutar mucho más de esta novela de Lefanu, de este Tío Silas, que como ya os he dicho, es una novela donde la ambientación, eso para empezar, es perfecta. No se le puede poner otro objetivo, o sea, simplemente es perfecta. Algo a lo que Lefanu nos tiene ya muy acostumbrados en todas sus novelas, pero es que es así, escribe muy bien. Muy importante también tener en cuenta que es una novela que transcurre a un ritmo muy lento, pero lento, o sea, coged el libro, que además acompaña a que coges el libro tranquilamente, porque pesa, no sé exactamente cuántas páginas son, si son unas 600, un poquito más de 600 páginas, pero ya os digo, lo cogéis, os ponéis relajados, es un libro para leerlo así, tranquilamente, y os dedicáis simplemente a disfrutar, sin más, de la forma de escribir de Lefanu, porque las descripciones que tiene, os lo digo en serio, no tienen ningún tipo de desperdicio. Hay autores, y no vamos a dar nombres, cada uno que ponga aquí el nombre que quiera del escritor que más, o escritora que más odie, que haga este tipo de cosas, que a la hora de escribir dices, madre mía, cuando ves que viene una descripción dices, ya antes de leerla dices, la que se me viene encima, chaval, me va a pegar una chapa de 3 páginas para explicarme un amanecer. Y efectivamente, hay escritores que hacen eso. Se disfrutan, ellos disfrutan, pues dándote el tostonazo con 5 páginas explicándote un amanecer o un saludo. Bueno, Lefanu te lo puede hacer eso, pero es que lo hace de una manera, tiene una sensibilidad y una forma de escribir, de narrar, de describir, donde ni le sobra ni le falta nada. O sea, te lo explica todo al detalle, pero no es esa manera de esa autocomplacencia a la hora de escribir que tienen muchos escritores, sino que son las descripciones detallistas, pero sin excederse, sin recargarlas hasta el exceso, de manera que no te marean, no te aburren, y se agradece muchísimo en este tipo de novelas, la verdad. Y es precisamente eso una de las cosas que más me gustan del estilo de Lefanu. Eso lo vais a encontrar aquí en el Tío Silas. Otro tema muy importante también, como os he comentado, es el tema de la narración. La protagonista, como os dije anteriormente cuando os explicaba la sinopsis, es Maud, que es una adolescente. Está escrito en primera persona. Es decir, nos lo escribe una vez que ya ha sucedido todo. En el futuro nos habla de este suceso, todo esto que le ocurrió cuando ella era una adolescente, en esa etapa de su vida en que murió su padre. De manera que está muy bien ese aspecto, porque vamos a ver desde el inicio del libro hasta el final una evolución constante del personaje, siempre desde la perspectiva de la Maud del futuro, que nos está contando lo que le sucedió durante esa época, pero claro, ella también es consciente en ese momento de su inmadurez, de su infantilismo, de su inocencia. Es una chica, ya veréis, muy inocente, que pega un cambio brutal, el desarrollo, la evolución de ese personaje, y no solo de Maud, sino de todos los que van apareciendo, pero principalmente de Maud, que es el eje de esta historia, y vamos a ir viendo ese crecimiento personal, esa manera tanto de tomarse las cosas como de afrontar los problemas, todo lo que le viene, y ella desde esa perspectiva de que ya ha vivido todo eso, de que ya tiene todo un cúmulo de experiencias asentado, pues nos cuenta la historia, y está muy bien desarrollado eso, muy bien descrito, ya os digo, es muy guapo. Y luego, por supuesto, esta novela tiene muchísimos de los elementos góticos claves que los vamos a encontrar, ¿no? Vamos a ver unos parajes y una ambientación muy particular, muy melancólica, muy opresiva en muchos tramos de la historia. Esos candelabros, tenemos un padre autoritario, tenemos una casa solitaria, tenemos esos cementerios, la muerte de la madre, ese secreto o esa oscuridad que se cierne sobre la familia de Maud Ruthin, de su padre, de su hermano, del Tío Silas, también lo vamos a ver. Esos personajes malvados, ¿no?, que llevan el misterio de un asesinato a cuestas,
toda esa ambientación tan gótica, tan oscura, la vamos a ver continuamente a lo largo de las estructuras, por supuesto, la arquitectura de todo, de la casa. Es que es el paradigma, o sea, es una novela perfecta para ir analizando detalle por detalle las características de la literatura gótica de la época. Es más, tenemos también algo muy importante y muy característico de este tipo de novelas, que es el hecho de enfrentarse a la muerte, tanto por parte de Maud como por parte de diferentes personajes, porque la muerte en estas novelas siempre está presente. La parca, la sombra de la parca lo cubre todo, o sea, es un manto que lo vamos a ir viendo siempre, ese misterio, esa intriga, no sabemos, esos giros, claro, son 600 páginas, es que vamos a encontrar giros por todos lados, de guión, de argumento, pero ya os digo, todo de una manera muy relajada, muy amena, que se disfruta muchísimo. Leer a Le Fanu es a walk in the park, ¿no? Es un slice of life, lo que vamos a ver aquí, todo muy tranquilo. Es algo que dices, bueno, voy a sentarme a leer esta obra porque me relaja, ¿no? No pasa nada, cogerla tranquilamente y disfrutarla sin más. Y esa es la manera, yo creo, de acercarse a una novela como esta, para disfrutarla y sacarle el máximo partido y el máximo goce a tope, desde que la comencéis hasta que la acabéis. Todo y que tiene también, como todas las novelas, pues sus subidas, sus bajadas, pero vamos a ver muchísimas cosas. Y ojo, porque es precisamente el hecho de que la narración esté en primera persona y esa evolución de Maud, el hecho de que Maud sea la narradora, es lo que va a hacer que de alguna manera, en la distancia, desde el punto de vista nuestro como lectores, vamos a ver esa vulnerabilidad y va a hacer que empaticemos con ella sí o sí. Es un personaje encantador y la profundidad de alma a la hora de desarrollarla en el papel en blanco que nos hace Le Fanu, tanto de Maud como de muchos personajes, es que es sublime. O sea, fijaros en la evolución de cada uno de los personajes, porque vais a flipar si miráis eso. Además, muy importante para los que somos un poco chismosos y un poco cotillas a veces con esto de los libros y de las historias que nos están contando, el que esté escrito de esa manera no deja de ser, en el fondo, como leer un diario transcrito como una novela. Y eso, desde el punto de vista del chisme, de me voy a enterar de lo que está pensando, de lo que ha pasado, de lo que vivió en ese momento, pues oye, nos encanta. Además, es una narración muy gótica, o sea, muy envuelta todo por la melancolía, con esos parajes que se corresponden de esa manera romántica con el estado de ánimo de los personajes y de lo que nos quiere contar Le Fanu. Ya os digo, es una delicia. Si vais mirando detalle por detalle, lo vais a disfrutar mucho, mucho, mucho. Aparte de todos estos elementos, ese toque sobrenatural o de misterio en el que se plantea ese suicidio o asesinato o misterio de la habitación cerrada que hemos comentado a lo largo de esta reseña. Es misterio, vergüenza que sobrevuela a la familia, el tema de la vergüenza, ¿no? Tan típico, el honor, el que dirán, esa presión del pueblo sobre las familias, eso lo vamos a ver ahí y mola, ya os digo, mola mucho. Fíjate que llevamos hablando del libro El tío Silas desde que hemos comenzado este vídeo. Te he explicado la sinopsis, hemos hablado un poco del propio escritor, un pequeño esbozo de cosas importantes, elementos góticos o victorianos o de misterio que rodean y envuelven a todo este libro, pero todavía no te he hablado del tío Silas. Y no es casualidad, lo he querido hacer así porque Le Fanu, precisamente, en esta novela hace eso. No conocemos, fijaros que la novela, como os he comentado, son 600 páginas, no conocemos realmente al tío Silas hasta la página, no recuerdo qué capítulo es, pero hasta la mitad de la obra no aparece por primera vez el tío Silas como tal en el libro. O sea, es súper curioso y fijaros que ya incluso su presencia
está en todas partes y es como ese aroma de las natillas de la abuela cuando cocinaba, pues está ahí, que sobrevuela, que lo envuelve todo. Ese es el tío Silas en toda la novela, sobre todo al principio, pero incluso cuando se hace presente también, porque no nos lo quiere mostrar Le Fanu de manera consciente hasta bien entrada la novela y hasta que no hemos visto los personajes crecer un poco y la trama va evolucionando, pero aún así desde el principio está. Es más, está incluso desde antes de que abramos el libro. Ya desde la misma cubierta, el tío Silas, desde el mismo título, ya tenemos su presencia, casi sin darnos cuenta. Es esa losa, ese peso que no vamos a saber en ningún momento. Bueno, al final no os lo voy a desvelar, ¿no? Pero durante toda la novela vamos a tener siempre esa dualidad, si el tío Silas es un ángel, es un demonio, es un hombre de Dios o es un hereje, una persona que ha vendido su alma al mismísimo Satanás. Todo eso es que está ahí, ya os lo digo, y lo maneja muy bien. Incluso al principio conocemos antes al tío Silas, es muy curioso este recurso, pero somos conscientes y conocemos su apariencia a través de un cuadro que ve Maud y se nos describe y se aprovecha ese cuadro, ese arte para empezar a desvelarnos algo de ese personaje que sabemos que está ahí, que va a ser importante, pero sabemos muy poquito más. Pues incluso la primera aparición no es personal, es a través de un cuadro, como se nos narra y como conocemos al tío Silas. Es un recurso, ya os digo, muy curioso y que, a ver, lo hemos visto, lógicamente, pero para la época me parece súper original esta manera de presentarnos al personaje sin presentárnoslo como tal. Está muy bien, me ha gustado mucho. Y un detalle que os invito a que analicéis y que a mí personalmente me encanta es siempre en este tipo de novelas góticas o victorianas, luego independientemente de que sea así o no, pero el mal se suele presentar bajo unos rasgos muy atractivos. ¿No os habéis dado cuenta de eso? Por supuesto hay excepciones, porque tenemos personajes que, aunque pueden ser muy clichés, que son maravillosos, ya os digo, para nada aborrezco el cliché. Cuando está bien puesto un cliché es fantástico, es lo más. Y en este caso Le Fanu lo hace de manera perfecta. El cliché de la institutriz malvada, Madame de la Roger, que es mala, pero mala, es que cada vez que aparece, os digo, os entra una cosa en el estómago por aquí que os sube, que os hierve la sangre, que dices, la que va a liar, qué mala eres, ojalá tengas tu merecido a lo largo de este libro. Sobruja, de verdad, o sea, es que se odia muchísimo y todo eso hace que sientas cosas a la hora de leer y Le Fanu eso lo maneja muy bien. Y os digo, no únicamente el mal, como os he comentado antes con el tío Silas, o ese tipo de personajes, o en este tipo de novelas, se presenta siempre bajo rasgos muy atractivos, sino que también hay otros clichés que se utilizan, y es precisamente esas contraposiciones y esa utilización de los recursos, sobre cómo son los personajes y de cómo evolucionan, lo que hace que uno sienta cosas a la hora de leer y joder, pues leemos por eso, ¿no? Nos gusta leer precisamente por eso. Y es que la codicia, la perversidad, las falsas apariencias, siempre en estos personajes así clichés, tan evil, tan malvados, están siempre enmascarados en buenismo. No lo olvidéis. Y para finalizar con esta reseña, quiero dejaros una frase que dice Lord Ivory Carisbrooke, y es uno de los ejes centrales de los grandes dilemas o conflictos sobre los que gira esta novela del tío Silas, y es la siguiente, para que reflexionéis sobre ella, que quizá os dé algún take o algún tip sobre esta obra o no, o al menos para la vida, ¿no? Para reflexionarlo uno mismo. Y la frase que dice Lord Carisbrooke es la siguiente: la verdad es el género más peligroso de difamación. Creo que con todo esto que os he estado explicando, pues ya tenéis los tips suficientes como reseña para valorar si os puede gustar, si no os puede gustar. Simplemente dejaros muy claro que, aunque esté dentro de la colección de la Valdemar Gótica,
No considero que sea una novela de terror como tal, que nadie se engañe. No es una novela de terror. O si es una novela de terror, es un terror muy pueril, muy inocente. Es más una novela de misterio, con momentos y personajes inquietantes o situaciones que nos pueden llegar a poner los pelos de punta, siempre desde la distancia, sabiendo la fecha y la época en la que se escribió y las experiencias de aquella época, de aquel cuadro histórico, y con la perspectiva de dónde estamos nosotros y lo que hemos visto y vivido, que es muy distinto a lo que se bebía en cuanto a género de terror. Pero es una novela más cercana al tipo de novelas de misterio, pues como La Dama de Blanco, de Wilkie Collins, que otra más que podríamos considerar de terror. Simplemente yo os lo dejo ahí para que lo sepáis y que no digáis cuando cogéis el libro, jo, es que esto no da miedo, es que esto no asusta. Es que esto es lo que es, esto es un libro maravilloso, pero no es de terror o como podemos entender a grandes rasgos una novela de terror. Así que avisados estáis, amigos y amigas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Yo me retiro. Dejadme en comentarios, pues ya sabéis, ¿no? Si lo habéis leído, si no lo habéis leído, si os llama la atención, si pasáis completamente de Sila, si os gusta el Lefanu, no sé, lo que queráis, ya lo sabéis, pues la cajita de comentarios está para eso. Yo seguiré por aquí, como siempre, ya lo sabéis, pues creando contenido para vosotros. Ya ha terminado el verano, estamos aquí de vuelta, me he tomado unas pequeñas vacaciones o más relajado a la hora de subir contenido. Ya volvemos como siempre al vídeo o 2 vídeos semanales. El próximo vídeo que suba será, bueno, tenemos que hacer el book haul, que será un book haul muy distinto, ya lo veréis esta vez, por una cosa que ya la veréis, no os voy a anticipar nada, en 3 o 4 días, esta misma semana, ya lo sabréis. Pero bueno, me despido, espero que os haya sido de utilidad este vídeo, que os lo hayáis pasado bien, al menos que os haya relajado o hecho que desconectéis un rato de la locura del día a día y que os haya entretenido algo o que hayáis aprendido algo, en fin, ese tipo de cosas. Dejadme un like y todo eso en comentarios. Si queréis compartir, pues oye, se agradece muchísimo que compartáis el terror y que haya gente pues que conozca un poco, ya no solo el canal, sino libros como estos que no son para todo el mundo, no os voy a engañar, pero que vale la pena al menos leerlos, o si no, escuchar esta reseña, verla y ya está, y ya sabes alguna cosita de esto y puedes valorarlo. Lo dicho, que me despido. Como siempre, pues ya lo sabéis. Hasta el próximo vídeo, desde el mal para el mal. Un saludo, amigos.